Vamos a explicar en este video lo correspondiente a la unidad 2, que es sobre circuito serie, la parte que corresponde a simulación de este programa técnico laboral en electrónica que se encuentra en la página seduvir.com. Hay que ejecutar el programa Solvele que ya conocemos a través del icono, dándole doble clic. Vamos a hacer este circuito, que es un circuito serie de 3 resistencias, ahí están, R1, R2 y R3, conectadas a una fuente de voltaje. Esas resistencias tienen estos valores: 2.2 kilo ohmios, R2 3.9 kilo ohmios, R3 4.7 kilo ohmios, y la fuente de voltaje es de 9 voltios. Fíjense que aquí colocamos un amperímetro para medir la corriente. Ese se conecta en serie, o sea que la corriente I1 es la misma que va a pasar por R1, R2 y R3. Y además conectamos 3 voltímetros con el fin de medir la caída de voltaje en cada resistencia. Entonces, este voltímetro nos va a medir la caída de voltaje de R1, aquí nos mide la caída de voltaje en R2, de aquí la caída de voltaje en R3. Si nosotros le damos solution, aquí él nos soluciona inmediatamente el circuito y aparece esta ventana donde está que la corriente es el voltaje sobre la suma de las resistencias, tal como lo hemos visto en la parte teórica. Eso nos da 833 microamperios. El voltaje E1 él lo calcula y nos da 1.83 voltios, o sea que aquí hay en esta resistencia 1.83 voltios. En la resistencia R2, que es el voltaje U2, tenemos 3.25 voltios, y en la resistencia 3 tenemos 3.92 voltios, o sea, en esta resistencia. Entonces tenemos las 3 caídas de voltaje y tenemos la corriente que nos la da automáticamente este simulador. Ustedes deben teóricamente comprobar que estas respuestas pues son correctas. No olviden en el simulador colocar los valores de la resistencia. R1 2.2 kilo ohmios, R2 3.9 kilo ohmios, R3 4.7 kilo ohmios y la fuente de voltaje 9 voltios. Bueno, el siguiente paso es el cálculo de la resistencia equivalente del circuito. Para ello nosotros quitamos la fuente de voltaje. Fíjense que no aparece E1 porque las resistencias siempre se miden sin corriente, y aquí nos queda simplemente R1, R2, R3, pero para calcular la resistencia equivalente hacemos uso de este símbolo que sirve para colocar terminales. Entonces le damos clic aquí y le damos otro clic aquí y nos aparece aquí terminal A. Luego en este punto hacemos lo mismo y aparece B, que es el otro terminal. Esto nos indica que la resistencia equivalente se va a calcular entre este punto A y este punto B. Al darle clic aquí en circuito equivalente, nos aparece esta ventana. Dice terminales entre A y B, nos aparece la resistencia equivalente, nos dice que es igual a R1 más R2 más R3 y que su valor es de 10.8 kilo ohmios. Esto nos lo soluciona entonces este simulador de circuitos, pero ustedes tienen que comprobarlo teóricamente, que teóricamente sí nos va a dar esta resistencia equivalente. Para eso nos sirven nosotros los simuladores, porque simulamos un circuito, él nos entrega los resultados y nosotros vamos a recalcularlo teóricamente. Bueno, amigos de Seduvir, esto era lo que queríamos hacer en la simulación del circuito serie. Muchas gracias y no se olvide matricularse al programa técnico laboral en electrónica que se ofrece en la página seduvir.com.